Bueno, vamos con los orígenes históricos de la teoría cuántica. En uno de los vídeos que os puse ayer, se os contaba que todo surgió con un problema del siglo XIX, que era la radiación del cuerpo negro. El nombre quizás es un poco confuso, quizá se entendería mejor si vemos esto como radiación térmica, más que radiación del cuerpo negro. La radiación térmica que todos en realidad habéis experimentado. O sea, de hecho, los radiadores se llaman radiadores porque emiten radiación. Están calientes, pero por el hecho de tener determinada temperatura, esa temperatura hace que emitan una onda electromagnética. Esa onda electromagnética que ahora sabemos y lo llamamos así, que está en el infrarrojo, las cámaras de visión térmica, como os contaban también ayer en los vídeos, funcionan a través de esto. O sea, el hecho de que una radiación electromagnética dependa de la temperatura del cuerpo que la está emitiendo, pues me permite, si sé medir esta radiación electromagnética, poder averiguar cuál es la temperatura del cuerpo que la ha emitido. Bueno, entonces lo que tenemos es que se sabía ya que cualquier cuerpo que estuviese a determinada temperatura emitía una radiación electromagnética. Las propiedades de esta radiación electromagnética eran bien conocidas, en el sentido de que se sabía qué longitud de onda iba a tener esa radiación térmica en función de la temperatura, y de hecho se veía que pues esa longitud de onda a la que se emitía el máximo, si queréis, el máximo de energía donde se emitía, era una longitud de onda que iba inversamente con la temperatura. Eso quiere decir que a mayor temperatura, menor longitud de onda. Si la temperatura aumentaba, la longitud de onda se reducía, lo que significa que para temperaturas muy altas nos vamos a longitudes de onda menores. Si os acordáis del espectro electromagnético, en el espectro electromagnético, cuando lo dibujábamos, si en esta dirección iba la energía, aumentaba con la frecuencia y la longitud de onda iba al revés, ¿no? Entonces teníamos el espectro visible, en este lado teníamos el rojo y en este lado teníamos el azul. El hecho de que se reduzca la longitud de onda al aumentar la temperatura significa que aumenta la energía que está emitiendo el cuerpo y nos vamos hacia colores más azules, hacia el ultravioleta, hacia los rayos X. Si la temperatura es más baja, nos vamos hacia colores rojos, infrarrojos y demás. Es por eso que cuando un metal, por ejemplo, se calienta, primero emiten el infrarrojo, que son las radiaciones que nosotros normalmente notamos cuando acercamos la mano a un radiador, lo que notamos es el infrarrojo. Si seguimos calentando, se pone al rojo vivo. Y si se sigue calentando mucho, de hecho llega a coger un color blanquecino porque ya empieza a haber componentes azules. Entonces esta ley se conocía ya antes de que hubiese teoría cuántica, el hecho de que la longitud de onda máxima, la longitud de onda de energía máxima a la que emitía un cuerpo era inversamente proporcional a la temperatura. También se sabía que la energía total que se emitía por radiación es proporcional, o sea, la energía total es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Bueno, esto es más que nada para que os hagáis una idea de que cuanto más caliente está un cuerpo, más energía emite y además que aumenta mucho con la temperatura en realidad, ¿no? O sea, cuanto mayor es la temperatura, muchísima más energía emite por radiación. Bueno, la cosa es que los físicos, a finales del siglo XIX, intentaban introducir la teoría que se conocía, que fundamentalmente era la termodinámica, que es el estudio del calor, de la temperatura, de cómo los átomos, que ya empezaba a hablarse de átomos, de cómo los átomos distribuyen la energía, de la termodinámica y electromagnetismo, fundamentalmente. Electromagnetismo, porque al fin y al cabo esto es lo que tenemos aquí relacionando. La termodinámica, que tiene que ver con la temperatura y con la energía, y el electromagnetismo, que tiene que ver con pues, las radiaciones electromagnéticas, con la longitud de onda, por supuesto, con la frecuencia, la longitud de esa luz y demás. Bueno, juntando estas dos teorías que eran perfectamente conocidas, estaban muy desarrolladas ya en el siglo XIX, se intentó explicar estas características, el hecho de que la energía total fuese con la cuarta potencia y que la longitud de onda fuese inversamente proporcional a la temperatura. Y resulta que era imposible. Era imposible con la más sofisticado que se conocía de termodinámica, lo más sofisticado que se conocía de electromagnetismo, nos llevaba a lo que ayer se os decía que era la catástrofe ultravioleta. La catástrofe ultravioleta... A ver. La catástrofe ultravioleta lo que me dice es que cuando se cogen las teorías clásicas de la termodinámica y del electromagnetismo y se intenta aplicar a un sistema
que son partículas que estén calientes, que se estén moviendo y que estén vibrando y emitiendo radiación, resulta que lo que se encuentra es que todos los cuerpos emiten una cantidad de energía gigantesca en la parte del espectro electromagnético que está tirando hacia el ultravioleta. Por eso la catástrofe ultravioleta, porque parecía que las teorías físicas conocidas hasta el momento predecían que la naturaleza se iba a comportar de esa manera, que todos los cuerpos iban a emitir una cantidad inmensa de energía en el espectro de ultravioleta, lo cual es algo que no se observa. Y eso significa que algo raro había. Estas teorías que estaban perfectamente establecidas, que habían supuesto avances enormes en la ciencia y que habían predicho multitud de fenómenos, sin embargo eran incapaces de predecir esta radiación del cuerpo negro, esta radiación térmica. En medio de esta discusión, intentando probar diferentes cosas, pues aparece Planck. Y lo único que hace Planck, en realidad, lo único que no es poco, es sugerir una hipótesis de cálculo. O sea, sabiendo las fórmulas matemáticas que relacionan la longitud de onda con la temperatura y también la energía total con la temperatura, lo que plantea es una hipótesis. Y la hipótesis que plantea Planck es que la energía que se vaya a emitir, la energía que vaya a emitir un cuerpo cuando esté radiando, no se emite de manera continua. De manera continua significa que se podría emitir cualquier cantidad de energía. Una onda, pues simplemente vamos aumentando su amplitud o reduciendo su amplitud, y eso significa que va a aumentar o reducir su energía. Bueno, pues lo que dice Planck es que si en vez de considerar que se emite de manera continua, consideramos que se emite en pequeños paquetes, en pequeños lo que él llama cuantos, bueno, cuanta, le da ese primer nombre, simplemente como truco matemático. Es decir, en vez de considerar que va a ser una cantidad continua, vamos a considerar que la energía va en pequeños paquetitos, en pequeños cuanta. O sea, en vez de calcular con una onda continua, calculamos de esta manera. Y de esa manera resulta que con este truco de cálculo, que no es más que un truco de cálculo, Planck lo introduce como tal, con ese truco de cálculo resulta que se reproducen exactamente las dos condiciones que se preveían para esta radiación térmica. Cómo va la ley de desplazamiento de bien, o sea, cómo la longitud de onda depende de la temperatura, y también cómo la energía total radiada por un cuerpo va con la cuarta potencia de la temperatura. Y eso simplemente introduciendo este pequeño truco matemático, ese truco de cálculo, que no es más que eso, es un truco de cálculo. Y así lo veía Planck. Y el truco de cálculo es considerar que la energía va en pequeños paquetitos y esos paquetitos tienen que ver, o sea, la energía que lleva cada uno de esos paquetitos tiene que ver con la frecuencia de la radiación y una cierta cantidad, esto que es una constante, si considera que los paquetitos, esos paquetes tienen este tamaño, son una cierta cantidad de energía muy pequeñita que tiene que ver con la frecuencia de la radiación y es proporcional a través de cierta constante, pues con estos resulta que se reproducen los resultados experimentales. Haciendo experimentos cuidadosos se llega a que esta constante, que ahora se llama constante de Planck, esa constante H es 6,626 por 10 elevado a menos 34. En unidades de sistema internacional tiene que ser julios por segundo. Julios por segundo, porque así al multiplicar por la frecuencia, que es 1 partido por segundos, pues entonces julios por segundo, 1 partido por segundo, estos segundos se van y lo que me queda es energía, como era de esperar. Bueno, o sea que haciendo análisis experimentales, de datos experimentales, Planck llega a la conclusión de que el valor de esta constante tiene que ser esa, 6,626 por 10 a la menos 34 julios por segundo, funciona para cualquier tipo de cuerpo negro, funciona para cualquier rango de temperatura, funciona para cualquier longitud de onda, y con esto resulta que se reproducen mágicamente los resultados experimentales. O sea, que el origen es un problema observado, por tanto un problema experimental, que no es capaz de reproducir la teoría científica que se conocía hasta entonces, que estaba perfectamente desarrollada, el electromagnetismo y la termodinámica, y lo que propone Planck es una nueva hipótesis, una hipótesis en principio solamente de cálculo. Es decir, si consideramos este pequeño truco de cálculo, resulta que somos capaces de reproducir los resultados que hemos observado. Al fin y al cabo esto es método científico. Tenemos una teoría establecida, surge cierta observación que contradice la teoría que está establecida y entonces se propone una nueva hipótesis. Y esa nueva hipótesis lo que hace es que
nos lleva a conseguir reproducir los resultados experimentales. El qué significa esta hipótesis se verá más adelante. Insisto, Planck solamente la introduce como una hipótesis de cálculo, como simplemente un truco de cálculo para llegar a reproducir los resultados experimentales. O sea que su idea es, en vez de considerar energía continua, energía en pequeños paquetes, en pequeños cuanta. Y la energía de cada uno de esos paquetitos, de cada uno de esos cuanta, una constante que se determina experimentalmente con este valor y la frecuencia de la radiación. Eso significa, por tanto, que si tenemos que la radiación que emite el cuerpo negro, o sea, el cuerpo negro está a determinada temperatura, la radiación que emite este cuerpo negro, la que sale, ya visteis ayer en uno de los vídeos, que la manera de hacer un cuerpo negro es pues, una caja con un único orificio, de manera que toda la radiación que salga de aquí no sea reflejada de la que puede entrar, sino simplemente la que se genera por la temperatura que tenga internamente esa caja. Bueno, pues digo, esta energía podría verse, si queréis, si la ampliamos, un poco la idea sería que esa radiación iría en pequeños paquetitos, ya estamos adelantando aquí el concepto de fotón, y cada uno de esos paquetitos, la energía de cada uno de ellos es la constante de Planck por la frecuencia, suponiendo que sabemos que esto es una radiación con determinada frecuencia. Con determinada frecuencia o con determinada longitud de onda. Entonces, toda esa radiación, en realidad, lo que piensa Planck, a efectos de cálculo, es que esté compuesta por pequeños paquetitos, pequeños cuanta, cada uno de ellos con esta cantidad de energía tan pequeña. ¿Vale? La constante de Planck por la frecuencia. Bueno, visteis ayer también que a veces la frecuencia se llama con la letra griega nu, que es como una V con el rabito así un poco curvo. Bueno, es otra manera de escribirlo, simplemente. Entonces, por ejemplo, pues si tenemos una luz roja que tiene una longitud de onda de, pongamos, 630 nanómetros y queremos saber cuál es la energía de un cuanto de esta radiación. Esto es una radiación roja. Vamos a suponer que el cuerpo es un metal que lo hemos calentado suficiente como para que emita en esta longitud de onda, en este rojo, y queremos saber cuánto es la energía de un cuanto de esta longitud de onda, de la radiación de este color. Bueno, pues entonces tenemos que la energía del cuanto es la constante de Planck por la frecuencia. Tenemos que calcular la frecuencia. Pues recordamos de ondas cuál era la relación entre la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de propagación. Y os recuerdo que era que la longitud de onda por la frecuencia, esto es lo que me da la velocidad de propagación. En el caso de ondas electromagnéticas, la velocidad de propagación, por supuesto, es la velocidad de la luz. Y entonces, si de aquí queremos calcular cuánto es la frecuencia, pues sería simplemente la velocidad de la luz dividido entre la longitud de onda. Así que venimos aquí, la energía de un cuanto sería la constante de Planck por la frecuencia, que es velocidad de la luz entre longitud de onda. Sustituís los números y ya está. Constante de Planck 6,626 por 10 elevado a menos 34 en el sistema internacional. La velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 también en el sistema internacional. La longitud de onda 630 nanómetros. Os recuerdo que los nanómetros son 10 elevado a menos 9 metros, con lo cual son 630 por 10 elevado a menos 9 metros. Bueno, si hacéis este cálculo, cogéis vuestras calculadoras, 6,26 por 10 a la menos 34 por 3 por 10 a la 8 entre 630 por 10 a la menos 9 y tenemos ahí 2,98 por 10 elevado a menos 19 julios. Fijaos que la cantidad es ínfima. 10 elevado a menos 19 julios es una cantidad diminuta. Está por debajo del... bueno, no, está en el orden del electronvoltio, ¿no? Si esto lo convertimos en electronvoltios, ¿os acordáis que un electronvoltio es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios? Pues esto está más o menos en el orden del electronvoltio. Son de hecho aproximadamente 1,86 electronvoltios. Ya veremos que luego los electronvoltios son una unidad bastante natural para hablar de radiación. ¿Vale? Con lo cual, recordamos, origen histórico, método científico. Tenemos una teoría establecida que no consigue explicar
un nuevo descubrimiento físico que es la radiación del cuerpo negro, la radiación térmica, las propiedades de la radiación térmica. Cómo la longitud de onda donde se emite mayor energía depende inversamente de la temperatura y cómo la energía total va con la potencia cuarta de la temperatura. Esto no es capaz de reproducirlo la teoría clásica conocida, la mezcla de termodinámica y electromagnetismo. Se necesita por tanto introducir una nueva hipótesis. La hipótesis que plantea Planck es que la energía no se emite de manera continua, sino que se emite en paquetes, en pequeños cuanta. Y según su suposición, esos cuanta tienen esta forma: una cierta constante por la frecuencia de la radiación emitida. O sea que cada uno de los paquetitos, su energía solamente depende de la frecuencia, a mayor frecuencia, mayor energía que lleva cada uno de los paquetes, y esta constante se determina a partir de experimentos, es una constante experimental. ¿Vale? Recuerdo, simplemente Planck lo introduce como hipótesis de cálculo, como un truco de cálculo. Y a partir de eso nos permite visualizar, no sabemos en principio si será real o no, la radiación emitida como pequeños paquetes de energía y cada uno de estos paquetitos con cierta cantidad de energía, la que me determina pues esa expresión de Planck para un cuanto, la constante de Planck por la frecuencia, ¿vale? Una cantidad minúscula que sumada a millones y millones y millones de estas unidades, de estos cuanta, pues me daría la radiación total emitida por el cuerpo negro.